únicamente comentar al respecto del poeta y de los poetas que yo creo han sido fundamentales en mi formación. Empiezo por los poetas de otras lenguas. El primero de ellos creo que sería Ezra Pound, un poeta que, al margen de su incomprensión durante este siglo XXI, yo creo, sin duda, que es el que nos ha dado las mejores lecciones acerca de lo que la poesía contemporánea puede establecer de diálogo con las grandes literaturas de otros tiempos y del mismo modo la forma en que el pensamiento contemporáneo logra su mayor perfección. Hablo no solamente de sus famosos cantos, sino también de los libros primeros que publicó, como Lustra, por ejemplo, y de lo que representó, digamos, antes de la Segunda Guerra Mundial, la luz que él dispensó en toda su generación. No solamente en la poesía, pienso ahora en Eliot, cuyo mejor trabajo, el más conocido, ¿no?, La Tierra Baldía, fue en realidad una composición que preparó el poeta Ezra Pound y que efectivamente construyó la obra y la figura más importante de esa generación, que fue Eliot. Pero también pienso que desde la perspectiva de la prosa, en James Joyce, en su Ulises, él también tuvo una participación muy intensa, y bueno, en muchos poetas de aquellos días, ¿no? Y no solamente de la lengua inglesa, sino que su magisterio se trasladó a casi todas las lenguas del orbe. Pienso también en otro poeta fundamental que ha sido para mí Fernando Pessoa, un autor que es al mismo tiempo muchos autores, un autor a quien le debemos la obra de otros grandes como Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro, Bernardo Suárez, que es un narrador, y bueno, otros mucho menos conocidos como el Barón de Teibe, por ejemplo, o Alexander Serge, en fin, otros autores, ¿no?, que del mismo corazón de Fernando Pessoa lograron una importancia en el mundo y aún hoy son muy leídos, atendidos, y todavía existen, se entiende, materiales inéditos de Fernando Pessoa que van a seguir maravillándonos en los próximos años. En cuanto a la tradición mexicana, he pensado en estas horas previas a esta conversación que hay por lo menos dos autores con los que mi corazón ha aprendido un pulso nuevo en su dicción y en la proyección de este trabajo, que es el trabajo poético. Pienso, desde luego, en Eduardo Lizalde, un poeta a quien debemos la renovación del discurso amoroso en la poesía mexicana, y, por otro lado, el poeta Francisco Cervantes, un poeta que nos mostró el lado oscuro de la ira, de los pensamientos funestos, de las actitudes a veces inhumanas, ¿no?, a veces incomprensibles, pero que efectivamente nos mostró ese camino. Y creo yo que de estas dos maneras, la furia en Lizalde, el desprecio en Cervantes, se ha logrado construir, digamos, una nueva sangre en la poesía mexicana. Muchas veces nos cuesta trabajo reconocer a nuestros padres, ¿no? Nos cuesta reconocer de dónde es que viene nuestro aliento o la estirpe de nuestro decir, pero yo no dudo al respecto que viene de ellos, ¿no? Hay otros autores también a los que yo admiro y respeto porque me han dado mucha luz en mi trabajo. Pienso desde luego en el poeta Rubén Bonifaz Nuño, que nos enseñó sonoridades del español inéditas para nosotros y que desde la perspectiva anímica, desde la perspectiva afectiva en su poesía nos mostró nuevos modos del afecto amoroso, ¿no?, en el siglo XX. Hay otro poeta también ya fallecido, que es el poeta Jaime Sabines. Don Jaime Sabines nos prodigó en su momento, ¿no?, el discurso álgido del amor, ¿no?, el amor entendido como
como una práctica constante, como una práctica, y no solamente como una conceptualización, sino como una práctica diaria, afectiva, concreta. Y no queremos olvidar a un poeta vivo nuestro que es don Alichu Macero. Don Alichu Macero es un poeta cuyo libro más reciente fue publicado en 1956. Estamos marcando esta conversación en el 2008, es decir, hace 52 años que apareció su más reciente libro. Y sin embargo, estos 52 años que podrían ser de silencio, no lo han sido. El poeta Alichu Macero es un hombre muy vivo, mucho más vivo que muchos otros, ¿no?, que tienen mucha menor edad que él. Este poeta todavía sigue conquistando corazones en sus lecturas, ha cumplido ya 90 años, él nació en 1918, y sigue siendo un poeta muy importante para la poesía nacional, sigue dándonos lecciones acerca de lo que la poesía representa y de lo que la poesía significa. Creo que con eso estoy diciendo a qué familia pertenezco yo. No dudo a ese respecto, tengo intereses por otras literaturas y por otras lenguas, pero sé reconocer lo que en la mía, en el español, lo que en el español mexicano se ha conseguido en el último siglo pasado en México y principios de este. Esos tres nombres a los que me he referido, Eduardo Lizalde, Rubén Bonifaz Nuño y Alichu Macero, creo que nos dan la apertura para poder construir una poesía nueva en México. Una nueva poesía cuyos vínculos con la tradición, es decir, con la generación de contemporáneos que empezaron a publicar hacia los años 30 sus primeros libros, ¿no?, y sus revistas y sus antologías, y hoy, en este nuevo siglo, podemos a través de estos tres autores que están vivos entre nosotros todavía, Rubén Bonifaz Nuño, Alichu Macero y Eduardo Lizalde, establecer un puente con lo que significó la vanguardia de la poesía en México. Si se dan cuenta, estamos hablando también de autores que nos permiten ese tránsito, es decir, con los que podemos hablar de una estética anterior, pero que también podemos, junto con ellos, valorar la posibilidad de una estética que trasciende incluso nuestra circunstancia concreta. Es decir, que en el futuro las personas puedan recoger de este material poético que ellos nos han dejado nuevas visiones, nuevas posibilidades de creación que se representen desde luego en una poesía mucho más ágil, mucho más moderna, mucho más plena. Ahora, ¿de qué modo observo yo la importancia de estos autores en la vida real de México? ¿Cómo descubro en los autores más jóvenes ecos de estas voces? No me cabe duda, autores como Yair Cortés, como Álvaro Solís, como Alí Calderón, reflejan con mucha claridad cuáles son los postulados de esta poesía, ya desde una perspectiva anímica, como lo decíamos en el caso de Rubén Bonifaz, esta búsqueda, digamos, de demostrar el sentimiento descarnado, la encontramos en Álvaro Solís. En Yair Cortés encontramos este preciosismo, esta beligerancia de la hermosura, de la belleza, que en el poeta Alichu Macero ha quedado signada. Y cuando pensamos en Alí Calderón y esta búsqueda de la furia, esta búsqueda del estruendo, de la carne viva, de la carne que se pule en la maravilla del fuego del amor, pues está Lizalde también. Y ahora, no quiero decir que solamente en ellos esté, desde luego que hay otros poetas en mi país que representan esto, y muchas veces también estos tres poetas toman de los otros dos otras posibilidades. Sin embargo, lo que sí creo es que este pensamiento y esta forma del decir poético está vivo en la obra de estos nuevos autores, ¿no? Y eso nos asegura que, por una parte, haya una visión hacia la tradición y también una posibilidad de propuesta hacia el futuro. Con eso yo creo que
que debemos sentirnos contentos. A mí me toca pertenecer a una generación de poetas nacidos en los 60 que están construyendo ya una obra importante, cuyo trabajo empieza a fijarse, a quedar claro, a dejar de pronto las rebabas insufribles de la mala ejecución, digamos, literaria, y que empieza a quedar, digamos, el oro que ellos estaban puliendo, el oro que estaban recogiendo con la batea, limpiándolo, perfilándolo, clarificándolo en su propia obra. Creo que estas pepitas de oro ya han quedado mucho más limpias, hay menos, digamos, basura en esto, ¿no? Hay menos cosas que nos distraen, hay cosas que nos quedan más claras, ¿no? Pienso ahora, por ejemplo, de mi generación, en poetas a los que admiro y respeto, como Jorge Fernández Granados, que ha logrado construir una obra importante, muy importante, y aunque es un autor que ha nacido muy cerca de mi edad, es decir, tenemos una edad muy parecida, yo lo reconozco ya desde luego como un maestro para mí y desde luego para las generaciones que siguen. Este germen de la maestría ya está en Jorge Fernández Granados, de otro modo, de otra manera, en un poeta como Jeremías Martínez, esta búsqueda, por ejemplo, del lenguaje, esta dislocación y esta velocidad que el lenguaje nos está exigiendo hoy, creo que ya está en Jeremías Martínez en germen y que seguramente en los próximos años habrá obras de él que nos dejen maravillados con el manejo mucho más ágil del lenguaje. Pienso también, desde luego, en una mujer, en Rosana Elbrich Thomas. Rosana Elbrich, desde hace muchos años, ha generado una literatura que ha buscado en otras tradiciones y en otras perspectivas, incluso las perspectivas de la oscuridad del corazón humano, ¿no? Construir su literatura. Estoy hablando de pronto, al parecer, de tríos, ¿no? en la literatura, ¿no? Estoy hablando de tres poetas de la generación de los 70s. Alí Calderón nació en los 80s, pero todavía no se construye, creo yo, mucha obra en los 80s como para poder signar a más autores de los 80s, ¿no? Estoy hablando también de otro trío en el caso de la poesía de los 60s, y creo que con eso, y bueno, y estamos hablando de tres poetas también fundamentales de la generación más antigua de poetas vivos que tenemos, ¿no? Los nacidos en la década de los 20, ¿no? Y don Alí Chumacero, que nace en 1918. Pero pensándolo de otro modo, pensando que de Alí Calderón a Alí Chumacero, es decir, de 1918 a 1982-83 que ha nacido Alí Calderón, estamos hablando de un siglo de poesía nacional, un siglo que ha marcado la lengua española, que ha modificado la lengua española. No olvidemos que el español mexicano es el más extendido del orbe. El español mexicano es el más grande del mundo. Cuando pensamos en España con sus 40 millones de hablantes, o en Argentina con otros 40 millones, y pensamos que México tiene 120 millones de hablantes, cuando consideramos a los hablantes que viven en Estados Unidos, que ya son cerca de 20 millones, ¿no? Pues estamos hablando que el español mexicano es el más importante de todo el universo, y que la obra que se construya en este español mexicano, desde luego, va a simbrar la estructura del idioma. En ese sentido estamos hablando de un poder, ¿no? De un poder grande. Y entonces, cuando pensamos en los grandes poetas mexicanos vivos, como los que nos referíamos, Eduardo Lizalde, Rubén Bonifaz Nuño y Alí Chumacero, estamos hablando de los poetas que están conmoviendo por lo menos a una tercera parte del idioma español, ¿no? Una tercera parte. Es decir, aquí se está construyendo, en este país, la lengua del próximo siglo. Es aquí donde se está construyendo, donde se están forzando sus ligamentos, donde sus nervios se están tensando, donde sus venas están produciendo los más álgidos pulsos. Por eso es que yo creo que es muy importante hacer notar en una conversación como esta la importancia de la poesía mexicana y la representatividad que tiene, desde luego, en el continente de la lengua.